Vayamos a hacer tutillas para ir instalando ahí esa máquina. Veamos que nos da acá. Instalamos el ya trabajo con el salen ahí, otra vez está de acá y otra de ese. Para estos días que no vaya disponible. Porque no hay nada.
Bueno, entonces démosle vía libre a este negocio. E-I-O-UM. Teníamos unos temitas que consultar, ¿cierto? Pasemos a si quieren entren al aula virtual, ahí está abierta. No hay peticiones. Tenemos unos temitas que consultar, entonces, bueno, vamos acá. Y abramos acá el calificadero.
Informe general, informe general. Cristian Camilo. Bueno, estoy llamando lista, ¿no? Juan Manuel. Ángel Gilberto. Don Diego Alejandro. Don John Alexander. Noino, ¿no? Don Daniel Alexander. Don Oswald José. Perdón. Joel Sebastián, ya lo llamé, ¿no? Oswald José. Tú, ok. Juan Pablo. Doña Adrián Alexis. Adrián Alexis. Alexei. Joana Carolina. Liz Estefania. Y Wilson Andrés. Ok. Entonces, preguntémosle al señor Cristian Camilo. Hola. John Alexander, ¿no? Ahí te quito la falla. Cristian, cuéntame, ¿qué consultaste de lo que dejamos ayer? Había un tallercito para subir a la plataforma y unas palabritas y unas preguntas de interpretación y comprensión. Entonces, don Cristian, cuéntame. Era informática, ¿qué más era? Y ¿qué dijo Cristian? ¿Oye? Dale, viejo. El hardware, la red de datos, el software, es para tratar aunque pueda parecer que una actitud abstracta. Este es el texto de una de las directrices que interpretas con el concepto. Como buenos ingenieros futuros, tienen que tratar de colocar su propia opinión. Yo entiendo, yo interpreto, y esos conceptos ya respetados, tranquilos, lo moldearemos a futuro, pero es lo que me interesa, lo que me interpreta, ¿listo? Y plasmarlo ahí en esos procesos. ¿Qué interpretaste con esa lectura, viejo? Es algo importante para alguien. Es importante ya que con esto podemos, podemos ver
un programa, alguna errores o Ya, bueno. El enfoque de la informática, como lo leíste, está desde el área del tratamiento de los datos, de la combinación y la manipulación. Más no es un administrador de datos, no es un gestor, que quede claro. Pero el enfoque primordial es la combinación entre los recursos y la data y su administración. Ese es el enfoque para la interpretación. A ver, bueno, sí, la vamos a darle ahí, no vamos a colocarle punto. A ver, don Ángel Gilberto, cuéntame, ¿qué encontraste como llave? Java, un lenguaje de programación. ¿Están seguros? No hizo la tarea. La plataforma. La plataforma. Cuéntame, ¿qué es Java? Sí. Cuéntame, Diego, ¿qué es Java? ¿Estás bien? Defíneme el concepto de Java. de programación a los desarrolladores de aplicaciones que han programado una vez. JavaScript. Miraremos. Miraremos. Entonces, así es un sistema. Pues según el sistemismo, todo eso. Sí, sí, correcto. Estamos de acuerdo. Eso es lo que se interpreta. Todo lo que nos rodea, lo que nos construye, lo que tenemos es un sistema técnicamente. Técnicamente no es un sistema. Las gafas son un sistema, la chaqueta es un sistema, ese cuadro es un sistema, ¿correcto? Obviamente que desde el enfoque desde la estructura y lo que vamos conociendo poco a poco como su arquitectura. Entonces, fíjense, compañeros, que nos toca ir interpretando esos conceptos para poder ir masticando y poder que efectivamente en su momento determinado podamos definir adecuadamente el proceso de la que se llamaría la estructuración de los datos. En el mundo lo más importante son o es la manipulación de los datos. ¿Qué es la manipulación de los datos? La clasificación, el ordenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es vital en ese concepto. Bien, Alexander, venga, Alexander. Perdón, ¿qué? Wilson, ¿cierto? Wilson Andrés. Aquí, Wilson Andrés. Listo. A ver. Carolina, ¿qué encontraste tú en el concepto de Java?
Correcto, sí, efectivamente. Como tal, fíjate que la última parte lo engolas en un concepto de recursos, herramientas, entornos, elementos, ¿cierto? Que van a apoyar los diferentes lenguajes de trabajo sin ni más duda, eso no tiene rollo. Pero técnicamente la herramienta de diseño y desarrollo va a ser JavaScript, donde encontraremos los diferentes funciones, la sintaxis, la gramática, todos los componentes que nos van a permitir precisamente llegar a establecer una idea. Bueno, desde ese concepto, pues vamos a partir adecuadamente en lo que nos corresponde. No sé si se meten al aula para que veamos la explicación o traigo el proyecto y lo volteamos en la pared. ¿Trae el proyecto? O se meten al aula. Para que lo vean. Ahí está. Ah, bueno, no, estamos al aula. ¿Qué más? Yo les doy acceso. ¿Alguien falta por entrar al aula? Oswald, ¿tiene la URL? ¿Cómo llamas, chico, de último? Bien. Bien, entonces, efectivamente, este concepto de ya, pues, importante que lo identifiquemos, cómo se... Estoy compartiendo. Me estoy compartiendo. Sí, compartiendo. Entonces, el concepto de Java efectivamente lo tenemos que desagregar, identificando adecuadamente para que podamos mejorar la herramienta. Sí, está enfocada desde un lenguaje de alta tecnología, desde un lenguaje de alta perspectiva que nos va a permitir generar muchísimos elementos y componentes de trabajo en el cual efectivamente podremos desarrollar juegos, podemos desarrollar sonido, movimiento, utilizar la ingeniería social, utilizar la ciberseguridad, utilizar la inteligencia artificial,
utilizar la tecnología de blockchain, etcétera. Entonces son muchos recursos en los que ya nos va a permitir avanzar en el tema. Claro, es el último que hacerlo paso a paso. Pues tendremos que comprender adecuadamente su concepto y su textura. En ese concepto, pues ya efectivamente nos determina una línea de trabajo dentro del mundo de la estructura de datos, que es la administración. La estructura de datos es su configuración, su molde, su armonía, cómo clasificarlos, cómo ordenarlos, cómo miraremos más adelante las diferentes estructuras que nos van a permitir y luego miraremos un modelamiento básico rápido de la data, ¿correcto? La red social y demás características, pues tenemos que definir el concepto como tal técnico. Entonces, Java es una tecnología, no es un lenguaje, ¿ok? Java es un entorno, un espacio donde podemos utilizar diferentes recursos. Java está muy enfocado hacia unos procesos de varios ambientes, de la web, del escritorio, del diseño y demás características. Podemos desarrollar podemos desarrollar directamente procesos directos en la web. Ya no es lo mismo que crear páginas web, programas, aplicaciones. Listo. Ahora sí. Sí. Bien, ahí ya volvemos a entrar nuevamente. Entonces, ese es el enfoque en el que nosotros tenemos que llevarnos con Java. Para beneficio de todos, pues JavaScript es realmente los elementos estándar y básicos que poder diseñar y programar. JavaScript nos va a dar cada una de las instrucciones, de las órdenes, los elementos de trabajo como los ciclos de conteo, como las estructuras, como la definición de variables, la definición de constantes, la definición de arreglos, la definición de tablas, de listas en JavaScript. Ahí estableceremos toda esa línea. Pero claro, siempre apuntando a los diferentes entornos y recursos. Nosotros nos imaginaríamos que un recurso tiene que ser un computador. No, puede ser una API, puede ser una librería adicional, puede ser unos servidores de consulta, de enlace y demás características. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, Java nos da esa opción y esa oportunidad. Script nos da toda la sintaxis del diseño y la programación para que desarrollemos muy buenos procesos y productos desde el concepto de la web, obviamente. Hoy en día todo está enfocado mucho en la net, en la internet, en la web, y que efectivamente estamos trabajando de manera regular. Constantemente siempre entramos a un proceso en el que tenemos que estar debidamente en la web al 100%, pero ojo, no necesariamente tiene que ser esa línea, no necesariamente tenemos que programar siempre para la web. Claro, los programas que diseñemos nosotros tienen que ser multiusuario, tienen que ser, no pueden, de pronto, si se requiere un proceso específico para alguna rutina, alguna tarea, pues podemos llegar a pensar en que es un monousuario, ¿correcto? Los procesos que desarrollemos son multitarea, ¿cierto? Siempre tendremos que establecer las diferentes conexiones que nos da para que no tengamos colapso.
Fíjense lo que pasó en este instante en la registraduría. Con la registraduría, pues no tenían los parámetros adecuados de diseño, entonces efectivamente hubo congestión, hubo colapso, se cayeron las plataformas, se cayeron los enlaces, se cayeron las bases de datos, pero por lo mismo y tanto, porque efectivamente la estructuración de la data no estaba siendo adecuada. En la última década, el proceso de la data se transformó en manejar, van a ustedes a lo largo de información, una administración de la data en bases de datos relacionales. ¿Van a escuchar mucho de código relacional? Entonces, van a encontrar que las bases de datos relacionales son las herramientas que hoy en día, o hasta hace unos 5 años, eran el soporte de la administración de la data. Y hasta hace muy poquitico. Y en algunas empresas hasta ahora están cambiando el chip. Hoy en día, a razón del metaverso y a razón de la metadata, el proceso de la administración y la gestión de los datos se transformó, cambió al 100%. Entonces ya tenemos bases de datos no relacionales, ¿cierto? Eso ya es otra historia. Entonces, donde nosotros clasificábamos los datos hasta hace 5 años, los ordenábamos juiciositos, la prima de key, second key, foreign key, hacíamos todo ese proceso de administración. Eso está muriendo. Técnicamente murió con las diferentes tecnologías y herramientas. Ahora se manejan unos códigos de verificación, de enlace. Había una secuencia de búsqueda hace en los años 2000, a principios de este siglo, donde colocábamos una llave y efectivamente localizábamos. Con las nuevas tablas de relacionales, con las nuevas tablas no relacionales, ya no tenemos que establecer. Miren cómo buscamos nosotros en Internet la información. Si tuviéramos bases de datos relacionales en Internet, estaríamos muertos. Porque para buscar una llave, ¿cómo se llama el color del caballo blanco de Bolívar? Teníamos que tener una llave del caballo del color de Bolívar. Pero resulta que uno simplemente digita al revés o al derecho, color blanco, Bolívar, caballo blanco, o Bolívar blanco, caballo, como quiera, y automáticamente obtenemos un listado. Porque es que las tablas Gypsy efectivamente establecen un proceso de búsqueda aleatorio directo, que lo veremos en las estructuras de los datos. Entonces, nosotros, hoy en día se almacena, se guarda la información a través de una palabra. Yo coloco José y automáticamente la máquina le asigna un código de relación, una llave, y con ese dato automáticamente todo, llame José, queda apuntándole. Cuando, por eso, cuando uno digita en los diferentes webs, digita José, automáticamente le aparecen 30 millones de soluciones. José Antonio, automáticamente se simplifica o se aumenta el tamaño del espectro, del rango de búsqueda. O buscamos cuadro blanco Bolívar, entonces automáticamente aparecen ciertas características. Entre mayor vayamos puntualizando el concepto de búsqueda, pues la llave se va acercando más al punto específico, porque son apuntadores que apuntan a una palabra, no a una llave. Tiene su llave, pero es que la llave es producto de la palabra. Usted puede colocar cosa, y a esa cosa se le genera un código y automáticamente la máquina, la base de datos, la tabla, genera una relación donde cuando usted dice cosa, la palabra cosa, automáticamente relaciona todo lo que se comience por cosa con esa llave. O sea, por eso nosotros podemos buscar videos, sonidos, palabras, textos, PDFs, etcétera, en la web. Esa es la gran ventaja. Las bases de datos y ahora el volumen de las bases de datos son gigantes. Imagínense lo que nosotros manejamos en la web. O sea, que manejamos 30 millones de datos. No, esa es la papa. Se está manejando billones de datos en una consulta. Nomás mire, ahora podemos salirnos ahí un control tab para que salgamos de ese entorno y busquemos una palabra cualquiera, busquemos la palabra sistemas ahí en la web. Y me indican cuántos resultados obtenemos. Ahí aparece. ¿Cuántos? 2 millones de resultados, solo con la palabra sistemas. 2 billones, imagínense. Exacto. El tiempo de búsqueda, mire, 0,40.
0,43 segundos. Entonces, eso se hizo en un proceso de unos 80 microsegundos, ¿cierto? Si lo convertimos en tiempos de clock de reloj, de procesador, estamos hablando de algunos nanosegundos específicos de búsqueda. Y ese es el poderío de las diferentes herramientas de JavaScript. Pero JavaScript se basa en la tecnología que representa Java. ¿En qué motor, en qué procesador y con qué recurso? Entonces, desde ese enfoque, volvamos a la pantalla. Entonces, en ese ya efectivamente Java nos presenta esas características, esas tecnologías que van a facilitar la consulta, la búsqueda, el almacenamiento, los tiempos de búsqueda. Esas son las características de Java, no lo pierdan de lista. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, Java nos presenta unos conceptos básicos de qué es y para qué sirve Java. Entonces, podemos irlo definiendo. Java es una tecnología. Primero hay que tenerlo claro, eso no lo olvidamos. Se usa para su desarrollo de aplicaciones web, al 80%, ¿correcto? Java permite desarrollar juegos, carga fotográfica, caracteres en línea, consultas, administración, generar cursos, generar servicios, mapas, APIs, aplicaciones, librerías, etcétera, como tal. Ese es Java, ¿sí ve? Pero no es el código. Java no es lo mismo que JavaScript, porque JavaScript, ¿qué es? Se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear páginas web, desde el enfoque de una secuencia de código y de órdenes y de instrucciones básicas y simples como tal, ¿correcto? ¿Qué es Java? Bueno, Java nos perfecta una línea básica de lo que podemos ver en pantalla. Entonces, por defecto Java le notifica tecnología. Fíjense que el sistema operativo no es un lenguaje, es un recurso, es una tecnología. Y por eso su sistema operativo, su sistema su sistema de información de su computador, te dice, tengo 5 actualizaciones, tengo una actualización, tengo tal cosa, en diferentes entornos, en librerías, en aperturas, en diseño y demás características. Si se desea estar al día y mantener la seguridad de su computador, es importante acceder, aceptar e instalar las autorizaciones. ¿Por qué motivo? Java tiene la desventaja de que si usted no actualiza su recurso, pues él va a comenzar a fallar, porque estamos utilizando ciertas librerías y ciertas instrucciones que están apuntando. Eso es como cuando uno tiene un carro de BMW y se baja de pronto un Mazda, el último modelo. En el BMW vamos a encontrar ciertos recursos de panorámicas y sonidos y mapeos. En el computador que tenemos en el BM, y localizaciones y búsquedas frontales y localización frontal y exterior y demás características. Los amortiguadores pueden medir la altura, bueno, muchas características. Me voy para un Mazda y van a haber muchas tecnologías que no voy a encontrar. La sensibilización de las llantas, no voy el acoplamiento de la grabación de las mismas. De pronto no voy a encontrar los sensores de entorno al frente, atrás, a los lados en el Mazda. Entonces, como yo he confiado que se me olvidó que cambié de carro, pues entonces simplemente echo reversa esperando que el carro me avise que hay un obstáculo a izquierda, derecha o al frente. Y yo lo que hago es chocar el carro. Entonces estoy pidiendo a una herramienta cuando yo no le permito actualizar a esa tecnología las diferentes librerías o los diferentes librerías o las API que me envía el fabricante ya, ¿correcto? Es importante. El usuario selecciona las notificaciones con el ánimo de poder verificar que usted está al día con el software. También efectivamente es una estructura, miren, muy inteligente de Oracle, de JavaScript, para que efectivamente tengamos el recurso pago, no estemos pirateando. Constantemente, en el segundo nivel, segundo plano, Oracle le envía a ustedes unos llaves de enlace para verificar que su software, que su recurso se encuentre legalizado.
Y si no, pues simplemente lo comienza a desactualizar. Le comienza a quitar ciertas librerías, ciertos recursos que usted va a quedar con el tiempo inservible. Cuando va a administrar la memoria, pues ya no le va a leer la memoria, no se la va a permitir acceder. Y eso es la parte del secreto de Java y su éxito total para poder ser eficaz y eficiente. ¿Qué significa eficaz y eficiente? ¿Qué es la diferencia entre un eficaz y un eficiente? Algo eficaz es que funciona, algo eficiente es que con el tiempo se mantiene. No. O así lo digo yo. Sí, Bueno, está sí, bien. eficaz está bien. Sí. Hablemos de eficacia. A ver, en un momento determinado, cuando uno va a un taller, o de pronto en su familia, su abuelo, su tío le ha dicho, ese muchacho es eficiente. O cuando uno le dice al portero, a un favor, y uno dice, uy, ese portero tiene una deficiencia, ¿cierto? Pero cuando llama al mensajero de algún sitio de confianza y le trae siempre el producto, entonces lo dice, ese man es más eficaz que un berraco. Llamemos a Julio, vamos al taller de Julio porque allá son eficaces, aparte de ser eficientes. Entonces, ¿qué es eficaz? ¿Qué es eficiente? Liz. Pues, creo que la forma, la buena forma de hacer las cosas, la forma rápida de hacer las cosas, es la calidad de las cosas. En ambos conceptos hay calidad, téngalo en cuenta. En ambos conceptos hay calidad. No, no le puedo decir que sí, en uno hay calidad, no. En ambos conceptos, desde el enfoque de las SGC, del sistema de gestión de calidad, eficacia y eficiencia, apuntan a una evidencia de resultados perfectos. Exacto. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo al desarrollo de las actividades al 100% con el mínimo de recursos. Entonces, vamos a hacer una tarea y tenemos solamente 2 hojas. De alguna forma, buscamos cómo minimizar, cómo escribir, cómo explicar todo muy bien con diagramas conceptuales y mapas conceptuales mentales y todo lo demás, y explicamos todo el informe en 2 hojas. Fuimos eficientes porque solucionamos adecuadamente, entregamos la respuesta con el mínimo de recursos. Construimos este edificio con 2 personitas en el mismo tiempo que lo hubieran hecho 10 personas. ¿Correcto? Con la misma calidad, con los materiales, con todo el rollo. ¿Sí? Eficiencia. Eficiencia no es ni minimizar recursos, ni quitarle recursos, no. Porque podríamos decir que, como usted dice que eficiencia es disminuir recursos, ¿cierto? Porque lo que dice, no, es efectivamente desarrollar la tarea con el mínimo, pues va una. ¿Para qué vamos a gastar 2 veces suela de zapatos para 4 pares? Acá hacemos un solo par y hacemos el mandado, ¿correcto? Bien. Y eficaz, efectivamente, es terminar siempre la tarea, siempre entregar los resultados sin temor, sin derrota, sin obstáculos, siempre entregamos el producto como tal. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre eficacia y eficiencia. Y Java tiene esas 2 características, tiene esos 2 elementos. ¿Qué servicios ofrece Java? Bueno, entonces, Java ofrece unos servicios estándar básicos. Java ofrece unos servicios básicos que efectivamente nos van a permitir aplicar los 2 conceptos de eficacia y eficiencia dentro de las nuevas tendencias tecnológicas. Cuando hablamos de tendencias tecnológicas, estamos hablando de tecnologías disruptivas. ¿Qué significa una tecnología disruptiva? Que es nueva, sí, por un lado sí, efectivamente las tendencias, los diferentes procesos disruptivos nos llaman a algo que surge, pero a razón del entorno.
que surge a razón del entorno y las necesidades. Cuando hablamos de a qué nos referimos, ¿utilizamos ese concepto de tendencias en redes sociales? Claro, ese es el pan diario, ¿cierto? En redes sociales usted coloca A y automáticamente todo el mundo dice A y se comienza a pegar del concepto y se comienza a pegar del modismo, de la palabra, del gesto, del peinado, del peluqueado, etc. Tendencias. Y las tecnologías están llenas de tendencias. Pues ya no se queda atrás, digo, no, sino todos los creadores de esos conceptos de utilidad y conceptos de tendencia. Y nosotros, algunos estándares usuarios, creen que son los creadores de la eruptividad. No, eso viene desde un concepto básico. Fíjense que nosotros en ese momento comenzamos a hablar del famoso metaverso. Y hablamos de la meta. ¿Qué es el metaverso? ¿Señor? Pues sí, un universo virtual, por un lado, sí tiene razón. Es un ambiente, es un entorno. A eso se le llama el famoso metaverso. Por lo menos cuando nos hablan de Osvaldo, cuando nos hablan del famoso podcast, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿qué es un podcast? Una radio. ¿De qué? Una radio. Una radio virtual. Bueno, entonces el podcast sí, efectivamente, es una estructura, un modelo, una metodología de hacer transmisión en vivo a través de la web. Así es. Obviamente podemos encontrar videos, sonidos, imágenes y demás. Pero ¿qué hace Vicky Dávila constantemente? Ella hace constantemente sus procesos de podcast. ¿Sí? Entonces, ¿y en qué proceso del medio se encuentra hoy en día? En un entorno de metaverso al 100%, porque tiene varios ambientes. Encuentra uno que usted se mete a cualquier red social y ahí le aparece el video. Usted efectivamente está en su tableta, en su computadora, en su teléfono, en el televisor, en la señal digital, y ahí está, aparece, y ya la están retransmitiendo. Esos son ambientes, metaverso, entornos, metaverso. ¿Ok? Entonces, a esos conceptos los que tenemos que entender para poder aplicar adecuadamente lo que se denomina el famoso Java. Entonces, no lo olviden. Tenemos que dejar bien claro porque es que cuando ustedes comiencen a programar y a escribir, señor. También sería parte del metaverso. Sí, efectivamente, metaverso abarca, cobija todo lo que le quepe en este mundo digital web. ¿Ok? Todo, o sea, desde videos, entornos, perdón, desde videos, podcast, streaming, ¿cierto? Todos esos elementos son desde esa línea de metaverso. Bien, entonces Java escribe software en una plataforma y ejecuta virtualmente en otra. O sea, claro, en la tecnología de la herramienta, fabrico el pan en el horno y se lo comen los usuarios en otra boca. ¿Sí? Ese es un producto y un concepto. Crear programas en Java se puede ejecutar en un explorador diferente, acceder a servicios de la web, disponer de ese recurso a través de diferentes motores. Nosotros pues encontramos muchas veces el Mozilla, encontramos el Explorer, encontramos el Firefox, etcétera, etcétera. Y cosa curiosa, ¿quién fue el creador de Java? ¿Señor? No, es un patrocinador. Entonces, efectivamente, uno de los creadores de Java es el creador de Mozilla. Bien curioso. ¿Y Mozilla qué es? Un browser free, un browser sin librerías, un browser abierto.
¿correcto? Entendemos bien que es un browser, ¿verdad? Buscador. Muy bien. Entonces, una de las ventajas de Java es precisamente poder desarrollar aplicaciones, servicios para foros, encuestas, líneas, almacenamiento en directo, en streaming, procesamiento de formularios en HTML. Imagínense esa combinación. Le permite, ¿sí? Le permite sin problema alguno, con el HTML primordialmente. ¿Por qué? Porque pues es claro que HTML está ya en decadencia, ¿no? Ya está saliendo el mercado, pues todavía nos toca jugar con él porque es lo que hay. Entonces, nada que hacer. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, JavaScript es una herramienta, un recurso robusto, es una herramienta que nos facilita precisamente tener todas las sintaxis de la programación, de poder interpretar un algoritmo, de poder interpretar un diagrama. Ayer definíamos más o menos el concepto de diagrama y algoritmo, ¿cierto? Nos decían ustedes, alguno me decía que efectivamente el diagrama era la representación simbólica de paso a paso. Y el algoritmo es el paso a paso a ejecutar y desarrollar, diagrama y algoritmo. Y hoy en día hablamos constantemente cuando hacemos una noticia, cuando vamos a hacer una encuesta. Entonces, ¿qué algoritmo utilizó para hacer la encuesta? Yo digo, madre, ¿cómo así? Mastíquemelo más despacio. Pero efectivamente es eso, que efectivamente es una metodología, una tecnología tal, para poder hacer búsquedas, clasificación, almacenamiento, permisos, consultas y demás características. Y JavaScript no se nos aparta. Lo colocamos en una especie de torre, de pirámide, con el ánimo de poder ver una importancia de su textura. Siendo siempre JavaScript la plataforma de desarrollo. ¿Ok? Sí, por eso está en el piso. Para aplicar un documento HTML y usarse para crear interfaces indirectas, dinámicas, compuestas o relacionales, pues JavaScript nos presenta todas las estructuras de los diferentes datos. Allí dice, mire, fue inventado por el señor Brendan y cofundador del proyecto Mozilla, y Mozilla, pues efectivamente, es toda una marca, una empresa a nivel mundial. Claro, Mozilla viene a ser un software open source. ¿Qué es un software open source? Código abierto. Eso, muy bien. Ahora hay un punto ahí es que está inspirada. Me gusta la estudiante. A ver, aquí aprovechémosle un puntico a Liz. Liz. Muy bien. Entonces, efectivamente, open source, que viene de todos los recursos de Linux, ¿cierto? Linux es el centro del universo donde tiene un núcleo, ¿cierto? Que permite diseñar, modificar, alterar para la mejora continua de actividades. Entonces, todo lo que se, claro, ya hay diferentes librerías, diferentes procesos, programas que están con marca, ¿sí? Como Linux Red, como Hack, etc. Ya son marcas privadas. Pero en sí, Linux efectivamente presenta un núcleo que permite ser alterado. Por eso constantemente ustedes ven en sus diferentes celulares las actualizaciones. Cuando esto lo dejan abierto la opción de actualización. Cuando usted no actualiza su Smart, pues automáticamente tiende a que se le penetre un virus. ¿Por qué los teléfonos, será que los teléfonos no se contaminan de virus? Claro, ese es el bus, el elemento más fácil de navegar para los virus. Lo que pasa es que frecuentemente las diferentes versiones de los Android están siendo actualizadas. Si nosotros en este momento miramos que tenemos cada uno un celular, ¿cierto? La mayoría tiene celular, sí, creo que todos tenemos celular.
y si miramos la versión del sistema operativo, se parecerá. ¿Y por qué no? No, digamos que todos somos Samsung, en su mayoría. Y así no importa si somos Windows o si somos Motorola o si somos, aparte del iPhone, ese no lo metamos acá. Ese es otro rollo. El iOS nos casca. Entonces, pero efectivamente es porque el Android constantemente está siendo actualizado y está siendo lanzado. Claro, esa es una de las razones. Entonces, si usted no le permite al Android actualizarse, seguramente que deja un hueco. ¿Qué le pasó a Windows con el Windows 9? Dejó unos huecos monstruosos, ¿cierto? Y por eso no pudo correr en los diferentes sistemas operativos, perdón, en los sistemas de información. Entonces, fácilmente fue goleado y fue bloqueado automáticamente. Fíjense que con esta pinche sistema básico, con lo que hablamos creo que ayer, la computación básica, ¿cierto? Que era que nosotros tenemos acá en este momento y nos jactamos de hacer videollamadas y comunicarnos con el vecino en Chía, en Chile, en China, etcétera. Pero esa computación básica es una porquería. Esa computación básica todavía no fue inventada, tiene muchos errores. Fíjense que nuestra plataforma se degrada. ¿Cuánto tiempo alcanzó a pasar mientras que mi señal a 3 metros de cada uno de ustedes se demoró 3 nanosegundos? 3 segundos. Harto. La computación básica para los procesadores tienen unos procesos de evaluación y medición en su proceso de fabricación, ¿correcto? Entonces las diferentes marcas como AMD, como Athlon, como Intel, ¿cierto? Efectivamente, para poder calibrar y poder medir su estándar, su capacidad y su proceso, pues les colocan diferentes problemas. Dentro de los problemas que están definidos para ver su estructura, pues hay problemas que duran 7 años y si el computador en 7 años lo logra resolver, sale al mercado. Es bueno. Resulta que con la nueva computación, ¿cuál es la computación que nos va a llegar en los próximos 5 o 10 años? No, son tecnologías, ¿entendés? Muchachos, pero ¿de dónde la ola? La cuántica. La computación cuántica. La computación cuántica nos va a absorber así, en segundos. Y la cuántica efectivamente resuelve un problema de 7 años en 7 horas. Imagínense la velocidad tan bestial. Si se demora una chatarrita de estas, se demora 7 años en resolver un problema, la cuántica lo hace en 7 horas. ¿Cómo será un problema de 1 año? En 1 segundo. ¿Qué significa? Que todo el nivel de seguridad informática y la ciberseguridad se va a ir al piso. Claro, vendrán diferentes procesos dentro de esos recursos Java y JavaScript para lograr equipararse. Tal vez, ahorita que estamos andando y trabajando a unos procesos de arquitectura de cuánto, de 32, 64 o 128, 64, ¿cierto? Y si no desarrollamos ciertas tendencias de procesos de al 64, cuando corramos nuestro recurso en otra arquitectura, o se bloquea o no funciona. O funciona así. ¿Se han corrido un jueguito de esos antiguos en una máquina de estas? Una cosa curiosa, ¿cierto? Y eso ustedes tienen que evaluar. Tienen que medir. Más que jugar, está bien, pero verifiquen cómo efectivamente ese software que se fabricó en 16 o 32 bits, si lo corro en 64,
Eso, mejor dicho, parece una bruja espantada. Así pasa. Bien. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, saltamos a un tema que se denomina la famosa estructura de datos. ¿Qué es estructura de datos? ¿Qué podemos entender por estructura de datos? Forma ordenada. Es una forma o es un proceso para ordenar. Puede ser, ¿cierto? Más bien. Caballero, ¿qué es estructura de datos? Metámosle a eso unas palabras como una metodología, como un sistema, como un mecanismo, como un medio. Porque es que, miren, en oratoria, sobre todo las mujeres, tienen esa parte mental del lenguaje bien desarrollada. Cuando uno no habla como hombre ordenadamente, pues ella lo entiende y lo interpreta de otra forma. Como la forma en que lo estoy gritando, no es que diga de otra forma. Yo le quiero decir una cosa, pero le hablo otra. Por ejemplo, como don Daniel. Él arrancó a decirme que es, ¿cómo fue eso? Una reunión, una estructuración, ¿cierto? Entonces, si yo lo cojo así, me doy diferente como hacer una estructuración, un ordenamiento. Pero si yo digo es un mecanismo, una tecnología, un método de ordenar, ahí sí ya puedo colocar los aspectos que necesite. ¿Correcto? Entonces, esa es la parte que de pronto nos toca tener mucho cuidado. Eso ocurre con JavaScript, si nosotros no tenemos mil cantidad de órdenes. Ya ustedes las han venido trabajando y viendo. Pero tengo que colocar la estructura y la palabra de la estructura adecuada, perdón. La instrucción adecuada. Mire lo que pasa por la interpretación. Le voy a hacer el ensayo. Ojo al ojo acá, pónganle cuidado. Yo estoy hablando con una mujer. Resulta que no tiene, ella no sabe que yo tengo un tic. Acá, del ojo. Yo estoy hablando con Carolina. Míreme, Carolina. Y estoy hablando y de pronto hago así, medio el tic. Y sigo hablando y vuelvo y me da el tic. ¿Qué piensa, Carolina? Sí, vean, una respuesta nunca me la han dado. Y mire que sí, efectivamente la mujer, a diferencia de los hombres, va por el primer impacto y lo evalúa. Y lo está diciendo. Y la tercera vez, clic, otra vez. Me saltó el... Pero tú no sabes, obviamente te estás... Sí, ¿verdad? No, no es tan rápido. Pero efectivamente, lo primero que pensar en una mujer es que le estoy coqueteando, ¿o no? Que le estoy picando el ojo. De entrada. ¿Sí? Por el gesto. Vea cuando se le cae un vaso, migajas en un vaso. Yo soy mujer. Se me cae el vaso. Y automáticamente, ¡ay, brutos! Acción, movimiento, brazos, boca, gestos, ojos. Se me cae el vaso a José Antonio, hombre. ¡Ah, qué mal! Sí. Eso no. Aunque ustedes no lo crean, todo eso fue debidamente relacionado e impactado en las diferentes tendencias y tecnologías. Y aquí está plasmado en las estructuras de los datos. ¿Desde qué enfoque? Pues en su proceso, en su búsqueda, en su clasificación, en su estructuración. Claro, utilizando los recursos y la sintaxis de JavaScript, ¿correcto? Veamos. Entonces, Java tiene una estructura de datos efectivamente que nos van a permitir son útiles porque terminan por espacios, optimizar recursos, agilizar tareas, clasificar los datos.
son formas de guardar. Las estructuras nos permiten establecer procesos para guardar, almacenar, manipular y ordenar, ¿correcto? Tenemos diferentes estructuras, arreglos, árboles o grafos. ¿Qué es un grafo? Es un conjunto no objeto, no recto. Ajá. Es un conjunto no vacío. Ya te aclara muy bien. De una forma, una figura. Que quede claro. Como programadores tenemos que entender de que no todos los árboles son grafos. Y todos los grafos no apuntan a un árbol. ¿Ok? Y que claro eso. Entonces, desde ese enfoque tenemos árboles grafos, pilas, ¿cierto? Pero pilas de datos, ¿no? No pierdan el concepto del ambiente de lo que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Estructura de datos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, dentro del enfoque de la estructura de datos tenemos pilas. Dentro del enfoque de estructura de datos tenemos árboles y grafos y arreglos. Tenemos colas. Dentro del enfoque de datos, perdón, dentro del enfoque de estructura de datos tenemos tablas, hats. Dentro del enfoque de estructura de datos tenemos bonds o JITs, ¿cierto? Mínimos y máximos. Este efectivamente establece esa característica que nos va a permitir la manipulación de la data. ¿Listo? Entonces tenemos 1 arreglos, 2 grafos o árboles, 3 pilas, 4 colas. Podemos llegar a pensar de que pilas y colas las podemos dejar en una sola línea. Pero no, porque ya lo miraremos por qué. ¿O alguien me puede indicar por qué no? Porque las pilas como que se arreglan desde la primera línea y las colas se arreglan, digamos, la primera que llega es la primera. Bueno, muy bien, sí, tiene razón. Perfecto, así es, tal cual, señor. Sí, y las tablas hats, pues bueno, las tablas hats son las que vamos a ver cómo efectivamente ese recurso se utiliza muchísimo hoy en día en la web para la manipulación de la data. Bien, los arreglos. Entonces, efectivamente, los arreglos es un proceso que nos permite precisamente establecer matrices, establecer una serie de relación de apuntadores, ¿cierto? Podemos tener matrices simples o matrices compuestas. Cuando hablamos de matrices simples, estamos hablando de un plano cartesiano, ¿cierto? De una línea de un eje X. Cuando hablamos en un plano, en el plano cartesiano XY, estamos hablando en 2 coordenadas, ¿cierto? Que ya conocen fácilmente la coordenada de la posición B6. Esa es una posición de memoria, con 2 coordenadas, B y 6, que si a una se caracteriza y la otra fecha, no tiene nada que ver. Puede haber sido 6,6 o 6,2, o puede ser BC, pero son coordenadas. Y eso es lo que nos establece un arreglo, unas coordenadas que tenemos que tener el control de lo misma. Pero claro, cada posición, ¿cuál es el norte de la estructura de datos? ¿Cuál es el norte de la estructura de datos? ¿Cuál es el norte de la estructura de datos? Almacenar, procesar, ordenar, clasificar. ¿Cuál es el orden de la estructura de datos? Exacto, no lo olviden. ¿Sí? Es una pregunta del examen. Apunte, oigan, no, te la advertí. Bien. Entonces, los arreglos nos dan esa capacidad de poder definir una posición de memoria manipulable, ¿cierto? Claro, esa también es una posición de memoria temporal. Estamos jugando con la memoria RAM en ese instante. Podemos convertir eso en una tabla
de almacenamiento, pero tenemos que saber cómo lo guardamos, ¿correcto? Para poderlo identificar. Cuando yo vaya a almacenar la posición P6, ¿cómo lo almacenaría según su concepto empírico de procesamiento de datos? ¿Será que en la tabla de datos yo puedo colocar la posición 6 con la posición B? ¿Cómo armaría ese concepto? O digamos, una variable Ajá. se le aplica unos valores de un determinado espacio Ajá. y después en ese determinado espacio ubicaría la ubicación. En ese determinado espacio 1, las dos variables. Entonces, digamos, voy a ver si aquí tengo un montón. Me voy a trasladar a Excel. Sí, ahí tengo una pizarra, pero no es la... No me sirve en este instante. Ah, pero me salió. Digamos, hagámoslo ahí entonces. Cojamos acá el lápiz. Si yo tengo un dato determinado, la posición de memoria, una posición tal, otra posición tal, ¿cierto? La cual me va a dar exactamente un punto. La columna 1, la fila 2, la columna 2 y la fila 1. Acá tengo una posición de memoria en este punto. Acá, digamos, acá voy a colocar que se llama la posición A2. Ya que aquí, ¿cómo se llamaría esta posición? B1, correcto. Entonces, fíjense que ya de hecho me están dando la estructura. Ya tengo la estructura. Entonces, yo haría una tabla de datos donde nunca, pero nunca voy a tener una dirección repetida. ¿O será que sí? Si usted mira en la matriz que estamos pintando, no se me va a repetir nunca una posición de memoria. Yo uno esas dos posiciones, la posición A, bien sea numérica o alfabética, la posición de la fila, bien sea numérica o alfabética, en este caso sería 2, y la primera fila sería 1. Las 1, armo una llave, A1, B1, C1, Z1, las 1, como lo decía Alex. Entonces, efectivamente, cuando yo vaya a hacer la búsqueda, claro, desde el concepto de las bases de datos relacionales. Pero recuerde que esto ya está muriendo. Y con JavaScript, eso va a morir. Entonces, ahí ya me quedaría una llave y podría manejar mi matriz de esa forma. Lo tendría que hacer de manera ordenada. Tendría que colocar en una posición de memoria en Excel, digamos, las diferentes posiciones ordenadamente. 1, 1, si fuera hasta 10, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9, 1, 10. Y pasamos 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, así, sucesivamente. Y llegamos a 9, 1, 9, 2, 9, 9, 9, 9, 10. Una secuencia, una lista de la matriz. Y luego la construyo, ya sería diseño y desarrollo. Ya sería mentalmente presentar al usuario como está pintada en matriz de 10 por 10. Entonces, apunten. Ese es su primer trabajo de programación. Hacer una matriz donde me permite establecer una matriz de 10 por 10 y todo tiene que entrar por captura. Me pregunta el sistema, ¿de qué tamaño es su matriz? Y las columnas. Y tengo que comenzar a generar las diferentes posiciones que yo le haya indicado. 2 por 2, 2 por 4, 4 por 4, 10 por 10, etc. 5 por 5, 5 por 1, no importa. Y la almaceno y luego la presento en pantalla. Le doy los valores a esa posición. Digamos a la posición 1, 1, yo voy a guardar la palabra hola.
En la posición 2.2 voy a guardar la palabra o el número, el mundo es mágico. Cuando yo saque la información de la tabla, automáticamente tengo que dárselo al usuario como si le estuviera haciendo una matriz en el papel. ¿Listo? En pantalla. Usted tiene que buscar las coordenadas para que salga adecuadamente. Pero vamos a manejar palabras pequeñas para que yo vea el lenguaje. Le podemos hacer gráficamente unas celdas a cada posición de memoria, visualmente en pantalla. Entonces, ese es su primer trabajo. Dentro de lo que conocemos, muy sencillo, chimbo. Nada del otro mundo, ¿sí o no? Bien. Pasemos al concepto de los árboles. Los árboles o los grafos. En ciencia de la computación o en informática, un árbol es un tipo de abstracto de diseño de esquema que permite establecer una ubicación específica debidamente conectada, punto a punto, nodo a nodo. ¿Correcto? Ya lo vamos a mirar. Las pilas. Una pila es una lista ordenada de estructura de datos. La pila simplemente me guarda una lista vertical, horizontal, diagonal, pero ordenada y secuencialmente. Ojo con ese concepto. Nosotros tenemos claro que es un programa, ¿cierto? ¿Qué es un programa? Ustedes que la pasan programando deben de tener en su cabeza eso clarifico. ¿Qué es un programa? ¿Qué es un programa? ¿Un entorno? Yo pondría como un entorno. Un programa es un entorno. No. Una herramienta. Puede ser, pero como concepto básico técnico de qué es un programa, qué es un programa. Ese muchacho está volando. Diego, una secuencia de instrucciones. Ojo, una secuencia de instrucciones que se ejecuta de manera lógica, secuencial y ordenada. Ojo al concepto. Es una secuencia de instrucciones que se ejecutan paso a paso de manera lógica, secuencial y ordenada. Hablemos del último pedazo. Lógica, secuencial y ordenada. Lógica, secuencial y ordenada. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Miren. Vamos a arreglar este salón. Está vuelto nada. Vamos a barrerlo, a asearlo, a pintarlo. Entonces, de lógica, tengo que colocar los computadores ordenadamente, ¿cierto? Y que funcionen, por lógica. De lógica, tengo que pintar la pared. Porque está sucio. ¿Cierto? De lógica, tengo que barrer. Pero pregunto, ¿la secuencia es la adecuada? ¿El orden de acción es el pertinente? No. ¿Sí se dan cuenta? Lógica, secuencial y ordenada. Entonces, para que este arreglo de salón tenga una funcionalidad, la ejecución de las actividades tiene que ser lógico como las instrucciones. Lógica, secuencial y ordenada. Entonces, primero lo que debo hacer es desocupar el salón, hacer una pintura, pintar, barrer y ordenar los computadores adecuadamente. Ahí tuve lógica, una secuencia y un orden. ¿Sí ven? Entonces, pilas con eso, mis programadores. Porque ahí tenemos que tener en claro ese esquema. Y las pilas nos dan eso. Una lista inmutable, incambiable del esquema. ¿Ok? Las colas. Las colas, bueno, sí, las colas es como funcionan en la vida real. Alguien lo decía ahora rato. ¿Te han visto una cola, cierto? Una cola para hacer la vacuna, para la EPS, para la compra de AO, para la, etcétera. El primero en llegar es el primero en salir. ¿Cierto? Y aparte de eso, sale por la parte opuesta. Entonces la cola comienza aquí y termina acá.
Y cuando él entra por esa puerta, sale por esa otra puerta. ¿Sí ve? Y el orden se lo mantiene la secuencia llegada. Y es inmutable. Que en la vida real nos saltemos la cola, bueno, será otro rollo, pero en la lógica, que claro, lo podemos hacer en programación, porque por eso somos programadores. Nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana. Que esa pantalla parpadee y abre, programémosla. Entonces, un pollo. Bien. Tablas de hash. Una tabla de hash o matriz asociativa de hashing, mapa de tabla de dispersión o tabla de fragmentación de una estructura de datos asociados a llaves o claves. Entonces, las tablas de hash se utilizan frecuentemente en la web con el ánimo de poder relacionar diferentes conceptos y temas. Entonces, la ventaja de las tablas de hash es que relacionan una ubicación de memoria con un contenido y forman una llave. Ya lo vamos a ver. Y bonos de JITs. En la computación, un montículo también conocido como árbol o heaps en el inglés es una estructura de datos de tipo árbol. Y esa estructura de datos, entonces, es como la jerarquía de un organigrama de una empresa, donde arranca el gerente, los subgerentes, los jefes de departamento, etcétera, etcétera. Ese árbol. Y ese árbol puede ser de mínimo a máximo, de máximo a mínimo. Entonces todo depende como quiera leerlo. Ya miraremos el ejemplo. Borremos acá pantalla, me quedo acá. Bien. Le borramos acá pantalla primero que todo. Vemos en pantalla un concepto de arreglo. Un vector. ¿Correcto? Ese vector, en su posición, su contenido, contiene los números del 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Su contenido. Pero tiene unas posiciones de memoria. De la posición de memoria, donde esté el 1 es la posición 0. Porque es la fila 1 y no hay sino una sola fila. La posición 1, donde esté el 2. La posición 3, donde esté el valor 5. La posición 4, donde esté el valor 6. La posición 5, que contiene el valor 1. Y así sucesivamente. Entonces, la dimensión es infinita. Claro, hay unas capacidades de memoria, hay unas capacidades de variable, como ya ustedes lo saben, en tipos de variable. Bien, ese es un famoso arreglo. Aquí vemos realmente una matriz en diferente dimensión, en su posición XY. La posición 0, 0, 1, 1, ¿sí? Ponchémosla acá. Acá. Entonces la posición 1, la posición 1, 1, la posición, la posición 4, 1, o la posición 2, 3. Son posiciones de memoria que contienen un espacio para almacenamiento. ¿Correcto? Esos son los famosos arreglos. Pueden ser lineales, pueden ser en un plano XY. Su dimensión no necesariamente tiene que ser cuadrática. Acá tenemos un arreglo de 7 por 3. ¿Correcto? Que quede claro. Bien. Los famosos arreglos. Tenemos los grafos o el árbol o árboles. Entonces, efectivamente, miren que no hay una estructura definida. Es como usted no lo interprete, como se requiere su modelamiento, como se requiere su estructuración, ¿correcto? Entonces tenemos un árbol simple, donde tenemos unos nodos. ¿Y por qué nodos? ¿Por qué llamará en el caso del 5, por qué será un nodo? O en el caso del 1 también.
En el caso del 2 tenemos un nodo. ¿Por qué no? Porque no está unido con nada. Posiblemente él sí une el siguiente, pero a él no le une nada más. El 5 lo une el 0 y lo une el 6. Le llegan dos líneas. ¿Sí ve? Por eso se llama nodo. ¿Es un punto de inicio el 2? Sí, claro. ¿Correcto? El 4 se une con el 6 y con el 1, por defecto. En la siguiente gráfica miramos una estructuración donde los contenidos y los índices efectivamente apuntan a diferentes nodos. El 1 apunta al B o al 8, ¿cierto? El 2 apunta al 8, el 4 apunta al 8. Y a su vez, la A es apuntada por el 1, por el 3 y por el 4. ¿Sí ve? Entonces, por defecto, el nodo, ahí puede ser, creo que la B es una letra B, ¿cierto? Entonces, apunta, ese es un nodo de intersección, de comunicación. Y tiene diferente estructura. La estructura de esa concepción a esta concepción diferente, y vean esta concepción de ubicación. ¿Correcto? Y tienen los subnodos, vea, están en rosadito. Ahí están los subnodos. Y el nodo principal. Pero pues, esos son los famosos grafos o árboles. Bueno, sigamos. Tenemos igualmente las pilas. Entonces, las pilas, efectivamente, como lo pueden ver, se van almacenando en el orden de llegada. ¿Correcto? En el instante en que se llena la entrada, tenemos capacidad para 5. En el instante en que se llena, la pila comienza a desocuparse. ¿Pero cómo se desocupa? Por arriba, como quedó. O sea, que el último en llegar es el primero en salir. Ese es el orden de una pila y el concepto de una pila. ¿Correcto? Una pila, o stack en inglés, es una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos. Fíjense que en cualquier concepto que hablemos, siempre es almacenar. Eso no cambia ni por berraco. ¿Ok? No lo olviden. Las tablas de hash. Las tablas de hash, efectivamente, me dan una estructura donde podemos combinar tanto la llave como la posición o el índice. ¿Sí ve? Entonces tenemos acá, efectivamente, una llave, un contenido, ¿cierto? Y ese contenido va a quedar en determinada posición de memoria. Acá está. Entonces, para hacer una búsqueda no aleatoria, no secuencial, no randómica, pues simplemente, ¿qué hacemos? Cogemos la llave más la posición del índice. Y eso me genera una ubicación inconfundible. Yo puedo tener varias veces de pronto John. Acá, mire, John al 873. Ah, no, acá. Ah, bueno, aquí. John apunta al 873 y apunta Sandra al 873. ¿Sí? Pero la posición de memoria siempre va a ser John al 873. ¿Correcto? Y está construyendo esas dos posiciones de memoria. Entonces, las tablas de hash nos permiten establecer una lista por pares de llave e índice. Bueno, esa es la famosa forma en que nosotros podemos manipular las famosas tablas de hash. Son muy útiles hoy en día en la web. Vemos aquí las colas. Entonces, efectivamente, las colas, en su orden de llegada, en su orden de salida. ¿Sí ven? Tenemos una cola que se va alimentando y esa cola va saliendo en su orden de llegada. Y todo lo que va entrando, efectivamente, va quedando acumulado, almacenado. Eso le pasa al buffer de la impresora. ¿Sí lo has notado? Ahí no se salta, a menos que uno lo mueva.
Uno puede mover el orden. Si uno abre la memoria de la impresora, el administrador, y tengo cinco impresiones en cola, yo puedo decir que la quinta me la pase de primeras. Yo puedo hacerlo. Y solamente a nivel de interfaz. No es colocar arribita, subir esa tarea y listo. Bueno. Pues, y con la manera de realizar, Con las descargas. Exactamente. no puedes, Puedes definir el orden de actualización. Bien. Por último, tenemos las tablas de Hatch. Perdón, los árboles Gibbs. Los árboles Gibbs nos establecen una jerarquía del mínimo al máximo o del máximo al mínimo. Los árboles de Gibbs establecen que yo puedo en el primer ejemplo, acá, arranco en 2, subordinado en 3 y 3 subordinado en 8 y en 10. ¿Sí ve? De un mínimo a unos máximos. Vea, 2 a 6, a 15 y 18. ¿Correcto? Donde 3 es menor que 5 y 3 menor que 10. Acá, donde 5 menor que 15 y 15 y 18 y 5 menor que 18. De mínimo a máximo. Ahora de máximo a mínimo tenemos el 15 como nodo central. ¿Y por qué no? Porque tiene 2 enlaces. ¿Correcto? Entonces tenemos que 15 mayor que 10. Claro. Máximo. 12 mayor, 15 mayor que 12. Y 10 mayor que 5 y 10 mayor que 2. ¿Sí? 12 mayor que 1 y 12 mayor que 6. Máximo, hacia arriba. En su búsqueda. ¿Ok? Esta tabla de Gibbs. Ay, perdón. Esas tablas de Gibbs, efectivamente, nos establecen cómo se hace la búsqueda. La tabla de Gibbs nos establece la secuencia, si lo hago ascendente o lo hago descendente. ¿Ok? Bien. ¿Listo? ¿en qué momento? Ahí el secreto. Precisamente, ahí es donde está precisamente en qué instante utilizo la instrucción for, la instrucción while, la instrucción do until, dependiendo. Hay que saber exactamente, esa es la pregunta que cuando yo también comencé como programador, hace 90 años, me preguntaba yo, ¿cómo sabe que tiene que colocar for? Me preguntaba, porque yo me miraba a los programadores. Yo estuve en Google en los años 2005. Me gané un concurso y estuve en los ambientes de Google, solamente duré un año. Y por bruto me sacaron, porque saqué 10,5. Allá lo máximo es sacar 11, técnicamente. Todos los genios del mundo allá llegan a 10,1, 10,6, 10,7, 10. Y ese es como el IFEX. ¿Cuántos sacan el máximo puntaje? 10,000. Por eso ustedes colocan un ranking del IFEX, lo colocan allá en los 100 primeros que sacaron 800. Los 100 primeros que sacaron 801. ¿Correcto? Entonces allá, claro, es un mundo diferentísimo en Google. Pero pues es parte de ese proceso de pensamiento donde uno se pregunta, ¿por qué aquí este man coloca una constante y no coloca una variable? Entonces depende del proceso, depende de la acción que va a desarrollar, ¿correcto? ¿Preguntas, compañeros? ¿Quedó claro? ¿Alguna inquietud, Sati, respuesta y continuación? Señor. Ah, bueno. No, para mañana no es lo de la 6. Tranquilo. Si lo hacemos en la clase, ¿cómo lo está? Ah, bueno, por eso está. Hoy les digo
por favor vayan verificando que en su máquina tengamos o instalemos ya. Yo no sé. ¿Te pide permiso? Entonces ya voy a hablo para que nos abran el compás y nos lo dejan instalado cerca. No puedo. Aquí no corre. Por lo que yo- No, ¿ya que para trabajar en tu cama? Bueno, mira, ¿y se la has pillado? ¿Y se la has tenido? No, ya va a ser instalado. Para que les corra ya adecuadamente, hay que modificar la posición de memoria, ¿no? Es el sistema de igual. Y el sistema de parecida o no tipo de sistema exterior. Botón derecho. Mira, mira. Y está dejando un 64. Yo creo que es por ese lado. Pero también hay puntos de 72, o sea, no para a la clave que hay que tirar acá. Yo creo que sí corre, ya corre. Ya corre. Lo que pasa es que hay que mirar que si esa máquina es de 32, pues para uno de los 32. Y ahí, cuando ustedes se meten a ahorrar en la librería, le permite descargar 32 o 64. ¿Ok? Pero ya subimos a que nos arreglen ese pedacito para días. Afortunadamente, pues estos días no lo vamos a. Bueno, compañeros, muchas gracias, muy amables por la clase.